Hola, ¿qué tal? Te saluda el profesor Henry Flores. Hoy día veremos el tema etiología y nosología, tema perteneciente a la asignatura de Psicopatología 1. Primero vamos a definir lo que es etiología. La etiología es la rama de la ciencia que se encarga del estudio y análisis de la causa o génesis de las cosas, fenómenos o situaciones. Es importante tener en cuenta y remarcar que se trata de un estudio de carácter científico, analizando y explorando las variables que pueden generar los fenómenos analizados. De este modo, el concepto etiología no incluiría creencias no contrastadas empírica y experimentalmente, a pesar de que también traten de dar un sentido y atribuir un origen a distintos aspectos de la realidad. Para poder ir avanzando, vamos a, como una ayuda a memoria, apoyarnos. Etiología, sinónimo de causas. Mientras que la definición de nosología tiene que ver con las entidades que se clasifican y que hacen alusión a enfermedades o trastornos. En este caso, dentro del campo de la psicopatología, vamos a hablar de trastornos. Se trata de construir una taxonomía de fenómenos patológicos. Supone una organización basada en supuestos teóricos sobre la naturaleza de la enfermedad, según María Fernanda Vera. Según el doctor Gustavo Martínez Burguete, es la ciencia que se encarga del estudio de la clínica de las diferentes enfermedades basado en sus signos y síntomas. En este caso, igual, para tener un punto de apoyo, cuando escuchemos nosología, vamos a relacionarlo con clasificación. Entonces, tenemos que entender que etiología y nosología son cosas diferentes, pero están estrechamente interrelacionadas. En el marco de nuestro curso de psicopatología, vamos a enmarcar lo siguiente. En términos generales, debemos apuntar a ambos aspectos, a nivel nosológico y a nivel etiológico. Sin embargo, por razones de aprendizaje, debemos concentrarnos en una gran parte en saber identificar, describir y explicar los signos y síntomas de los trastornos. Estas capacidades nos permitirán llevar a cabo la labor nosológica y así entrenarnos en saber diferenciar entre los síntomas típicos de un trastorno y de otro. Bien, en el marco de nuestro curso, vamos a movernos a nivel nosológico y a nivel etiológico. Sin embargo, vamos a dar un gran énfasis en la asignatura de Psicopatología 1 en la parte nosológica, porque el clínico primero tiene que entrenarse en saber identificar cuándo es que está frente a un síntoma o a un signo correspondiente a un síndrome, es decir, a un conjunto de síntomas que caracteriza a un trastorno. Porque uno va a poder observar algunas conductas que podrá denominarlas como anormales, pero hay muchos criterios que pueden determinar qué es lo anormal. Por ejemplo, un criterio estadístico, un criterio de consenso de grupo, un criterio subjetivo, etc. Por lo tanto, la conducta anormal algunas veces para nosotros los clínicos se convierte en un tema de debate. En ese sentido, es muy importante basarnos con lo que plantean los manuales, porque es probable que nosotros podamos decir estoy frente a una conducta anormal característica de un trastorno, pero a lo mejor no estoy sabiendo identificar, no estoy sabiendo describir lo que dice un trastorno en lo que respecta a los síntomas que los caracterizan. Entonces, por eso es que la parte nosológica va a ser de bastante énfasis, sin descuidar la parte de la etiología en la que también podremos ir viendo los causales que generan estas problemáticas. Ahora, en el marco de los manuales de clasificación, primero tenemos que entender que hay dos manuales que son muy utilizados en el campo de la psicopatología. El primero, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-4, y el manual que corresponde a la Clasificación Internacional de Enfermedades, conocido como CIE-10. Tenemos que entender que los manuales de diagnóstico nos permiten la nosología, mas no la etiología de los trastornos. Por lo tanto, nos ayudan en la clasificación, mas no en la identificación de las causas esenciales. Eso es importante que el estudiante de psicología también pueda comprender. Los manuales cumplen una función muy importante de clasificación, de identificación y descripción de síntomas, de síndromes, de trastornos.
mas no nos van a permitir explicar la causa. Para encontrar la causa, que corresponde al campo de la etiología, tenemos en la ciencia de la psicología fuentes médicas, tenemos fuentes ambientales y sociales y fuentes también de tipo psicológicas propiamente dichas. Y eso hay que diferenciar. Por eso les planteaba, una cosa es nosología, clasificación, y otra cosa es etiología, causalidad. Dos elementos importantes a considerar. Primero, podemos encontrar casos con síndromes similares que clasifican nosológicamente en un determinado diagnóstico, pero con etiología diferente. Dos, todos los trastornos, según lo establecido por los criterios de los manuales de clasificación, son identificados por la suma de distintos signos y síntomas que caracterizan a tal trastorno. Sin embargo, vamos a ir observando que siempre hay uno o dos síntomas que son infaltables para determinar tal diagnóstico. Sin ellos no definiríamos la peculiaridad del mismo. Diríamos, son síntomas típicos. Quiero comentar algo sobre el punto 1. Cuando mencionamos que a nivel nosológico uno puede observar conductas que puedan clasificarse con un mismo diagnóstico, no necesariamente indica que la causa sea la misma. Y con respecto al punto número 2, vamos a entender que todo trastorno, y si nos basamos con los manuales, hay una lista de signos y síntomas que deben cumplir para poder yo determinar si estoy frente a tal trastorno o a lo mejor no, y simplemente me dio la impresión de que se trataba de ello. ¿De acuerdo? Pero siempre vamos a encontrar que uno o dos síntomas son típicos, son infaltables, y eso nos va a permitir a nosotros poder identificar claramente si estamos frente a tal problemática. Casos similares según la perspectiva nosológica. Pensemos como ejemplo en dos casos clínicos que tienen similitud en sus síntomas y que, siguiendo los criterios indicados según el manual, ambos pacientes tendrán el diagnóstico episodio depresivo mayor. Lo que les mencionaba, dos casos, dos diagnósticos a nivel nosológico, pero que vamos a ver que en su etiología no es la misma. Por ejemplo, aquí he tomado algunos criterios diagnósticos del manual del DSM-4. Por ejemplo, ¿qué nos menciona? 5 o más de los síntomas siguientes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio respecto del desempeño previo. O sea, que realmente la aparición de estos síntomas y signos han cambiado su desempeño anterior. Por lo menos de uno de los síntomas, en este caso, el estado de ánimo depresivo, o segundo, la pérdida de interés o placer. Quiere decir que estos síntomas deben haber alterado, aunque sea en uno de ellos, en el estado de ánimo, o que la persona haya perdido el placer para hacer las cosas. Nosotros hemos seleccionado, como ustedes ven ahí, 5 síntomas, y esos 5 síntomas nos bastan para poder llegar a la conclusión de que estamos frente a un cuadro depresivo mayor. Ahora vamos a hacer el análisis nosológico y etiológico. Podemos entender que los dos casos serán clasificados como una depresión mayor y externamente son similares. Sin embargo, a nivel etiológico es probable que las causas sean diferentes. En uno de los casos, las causas biológicas de la depresión son agudizadas por un trastorno de personalidad determinado, mientras que en el otro caso, por algún acontecimiento significativo de una pérdida. En este caso, la pérdida de un ser querido o de algún bien. Bien, ahí como podemos ver que a nivel etiológico las causas son diferentes, pero sin embargo han derivado en un cuadro nosológicamente similar. El síntoma típico como factor decisivo en el diagnóstico diferencial. Pensar en un diagnóstico de trastorno paranoide de la personalidad sin la presencia fundamental de una excesiva suspicacia y recelo hacia las intenciones ajenas y que le causan problemas para relacionarse con los otros sería un error. A eso es lo que yo me refería del síntoma típico. ¿Cómo poder hablar de un trastorno paranoide si no estuviera presente, por ejemplo, este síntoma principal? Vamos a hacer el análisis nosológico y etiológico. Si dos pacientes tuvieran nosológicamente el diagnóstico de trastorno paranoide de la personalidad, uno de ellos terminó desarrollando ese trastorno de personalidad porque desde temprana edad siempre reprimió su hostilidad y deseos de venganza frente a tanta violencia. De modo que siempre, para no asumir ello, termina atribuyendo a los demás que son los otros los que le quieren hacer algo. Por supuesto, ese es de carácter inconsciente.
Por otro lado, el otro paciente desarrolla un trastorno así, porque vivió alrededor de un sistema familiar cuyos patrones de relación predominantes estaban teñidos de desconfianza y de un trato extremadamente calculado. Como observamos en la última diapositiva, ocurrió lo que les había mencionado. Nosológicamente, el cuadro depresivo estaba diagnosticado de manera similar. Sin embargo, a nivel etiológico eran distintos. Muchas gracias. Será hasta la próxima.